En los cielos de México se desarrolla una batalla agresiva entre las fuerzas de seguridad del país y los despiadados cárteles del narcotráfico. En estos intensos enfrentamientos aéreos se producen persecuciones en helicóptero y disparos. No se trata solo de una lucha por el control en tierra, sino de una guerra que se libra en el aire, donde cada vuelo podría ser el último. Bienvenidos al brutal mundo de los combates aéreos de México contra los cárteles de la droga. Número 1. Historia del cártel de los Beltrán Leiva. En la década de 1960, en el campo de Sinaloa, México, crecieron 5 hermanos: Arturo, Carlos, Alfredo, Mario Alberto y Héctor Beltrán Leiva. Eran primos de Joaquín El Chapo Guzmán, el famoso líder de un poderoso cártel de narcóticos. Durante muchos años, los hermanos trabajaron en estrecha colaboración con El Chapo en el peligroso negocio del narcotráfico. En 2003 surgió una gran oportunidad para los hermanos Beltrán Leiva. El líder de un grupo rival, el Cártel del Golfo, fue arrestado. Los hermanos vieron la oportunidad de apoderarse de parte del territorio del Cártel del Golfo, lo que derivó en violentos enfrentamientos entre ambos grupos en ciudades del norte de México, que causaron muchas muertes, incluidas personas inocentes. El policía y periodista Arturo Beltrán Leiva era el principal líder. En 2004 y 2005 dirigió grupos de sicarios para asegurar importantes rutas de tráfico en el noreste de México. El cártel de los Beltrán Leiva utilizó sobornos y amenazas para obtener el control. Se infiltraron en instituciones políticas, judiciales y policiales en México para obtener información secreta sobre operaciones antidrogas. Incluso tenían conexiones dentro de la oficina de Interpol en México. En 2010, Óscar Osvaldo García Montoya, ex miembro del cártel de los Beltrán Leiva, intentó reconstruir algunas partes del cártel bajo una nueva banda llamada La Mano con Ojos. Sin embargo, fue arrestado en 2011 y las autoridades dijeron que era el último vínculo importante con el cártel de los Beltrán Leiva, que ahora estaba desmembrado. El 28 de abril de 2012 se produjo un importante enfrentamiento en las montañas de Shuá entre los miembros restantes del cártel de los Beltrán Leiva y sus rivales. Al menos 32 hombres armados murieron en la pelea. Esta renovada violencia se debió en parte a que el cártel y sus aliados se trasladaron a una zona tradicionalmente controlada por otro grupo violento llamado Los Zetas. Héctor Beltrán Leiva, último líder del cártel, fue capturado el 1 de octubre de 2014 mientras comía en un restaurante. Estados Unidos ofreció una recompensa de $5 millones por información que conduzca a su captura, mientras que el gobierno mexicano ofreció $21 millones. La captura de Alfredo Beltrán Leiva el 20 de enero de 2008 fue un duro revés para la organización. Alfredo era un peón crucial para el contrabando y el lavado de dinero. En venganza, Arturo ordenó el asesinato de altos oficiales de la Policía Federal, entre ellos el comisionado Edgar Eusebio Milón Gómez. Arturo culpó a su primo El Chapo por el arresto de Alfredo. En represalia, ordenó el asesinato del hijo de El Chapo, Edgar Guzmán 50 Ópez, quien fue baleado por al menos 15 hombres armados en un estacionamiento. Número 2. El arresto de Héctor Beltrán Leiva. Se produjo cuando personajes como H2 se convirtieron en el líder de la organización. Tras la detención de Héctor Beltrán Leiva en 2014, las fuerzas de seguridad mexicanas comenzaron a buscar a H2. Sabían que operaba desde Tepec, pero necesitaban meses de trabajo de inteligencia para confirmar su ubicación exacta. La captura del capitán Sánchez era urgente no solo porque lideraba el cártel de los Beltrán Leiva, sino también por un ataque a funcionarios. Esta emboscada, que tenía como objetivo rescatar a un capo de la droga llamado Kevin, que era trasladado en ambulancia, se saldó con la muerte de 5 militares y 10 heridos. H2 fue señalado como responsable de la planificación del ataque, por lo que su captura fue una prioridad. La zona de Tepec estuvo bajo el control de este grupo criminal hasta que una noche de 2017 el ejército mexicano asestó un importante golpe, cobrándole la vida a H2 y a varios de sus hombres. Pero, ¿cómo sucedió eso? Te lo contamos. Descubrámoslo juntos. El fin de la H2. El 9 de febrero,
un grupo de élite llegó a la colonia Linda Vista aproximadamente a las 22:30 horas. Después de obtener información crucial sobre la dirección de H2, se acercaron a la casa y fueron recibidos con disparos desde el techo, lo que llevó a un tiroteo dramático que sería recordado por todos los involucrados. Desde el techo de la casa que se usaba como búnker, sus sicarios fueron eliminados por fuerzas especiales que habían llegado. Los oficiales pidieron más refuerzos. Un helicóptero 1011, que puede disparar 500 balas por minuto, despejó el área. La escena parecía más una zona de guerra en Libia o Siria que la capital de Nayarita. Sin enemigos en la azotea, las fuerzas de élite de la Marina de Guerra ingresaron al inmueble. En el combate contra los sicarios, abatieron a 8 presuntos delincuentes, entre ellos 2. La misión era capturar al responsable de la reciente ola de violencia en Mazatlán, Sinaloa, uno de los lugares más violentos del país. Según la acusación, Patrón Sánchez estuvo detrás de al menos 150 muertos en los últimos meses. Pero lo que lo convirtió en un objetivo prioritario para el gobierno federal fue que se le atribuyó planear una emboscada a un convoy del ejército en septiembre de 2016 que se cobró la vida de 5 soldados y dejó heridos a más de 8. En Culiacán, Sinaloa, uno de los Humvees, que estaba realizando un reconocimiento, fue atacado por narcoterroristas armados con armas calibre 50. El Humvee recibió apoyo aéreo de un helicóptero de la Marina Mexicana armado con una ametralladora. En el tiroteo, el líder del cártel de los Beltrán Leiva, H2, y otros 7 narcotraficantes murieron. Con las 2 capturas del Chapo Guzmán, parecía que las autoridades tenían la sartén por el mango. Pero el líder del cártel de Sinaloa seguía controlando el negocio. Se inició una brutal batalla entre el cártel de Sinaloa, conocido como los Chapos, y el cártel de los Beltrán Leiva, conocido como los Beltraneses. Este conflicto incrementó los niveles de violencia en Sinaloa y Nayarit. Uno de los delincuentes detenidos con H2 dijo: «Sabíamos que estábamos en problemas cuando empezamos a ver camionetas negras por todas partes cerca de nuestras casas, pero no solo nos buscaban a nosotros. Querían atrapar al jefe, hasta ayer cuando lo encontraron y lo atraparon». Sorprendentemente, no se reportaron víctimas civiles. Número 3. Ataque en Jalisco. El intento fallido de captura de Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho. El 1 de mayo de 2015, el cártel de Nueva Generación de Jalisco, CJNG, lanzó una serie de ataques en Jalisco, México y 4 estados cercanos. Lo hicieron para evitar la captura de su supuesto líder, Nemesio Oseguera Cervantes, también conocido como El Mencho. Los ataques comenzaron temprano en la mañana en un lugar llamado Villa Purificación. 4 helicópteros de la Fuerza Aérea Mexicana y la Policía Federal detectaron un convoy de miembros del CJNG que protegían a El Mencho. Cuando uno de los helicópteros sobrevoló el lugar, los miembros del cártel lo derribaron utilizando lanzagranadas propulsadas por cohetes. Este ataque provocó la muerte de 9 agentes de la ley y heridas a varios más. Fue la primera vez en la guerra contra las drogas en México que grupos del crimen organizado derribaron una aeronave. Los hechos iniciaron antes del amanecer, alrededor de las 6:30 horas, cuando un convoy armado del CJNG se trasladó de Casimiro Castillo a Villa Purificación, utilizando caminos de terracería para evitar ser vistos por los helicópteros que realizaban vigilancia aérea. Circulaban con las luces apagadas. Uno de los vehículos tenía lanzacohetes RPG. Cuando los helicópteros sobrevolaban el convoy, los miembros del CJNG abrieron fuego. Alcanzaron uno de los helicópteros, un Cougar S-725 con un lanzacohetes RPG-27 de fabricación rusa. El helicóptero transportaba 18 pasajeros. Tras ser alcanzado, giró en el aire e intentó recuperar el control, pero finalmente se estrelló y explotó. Los atacantes dispararon 6 misiles contra el helicóptero y lo alcanzaron 2 veces. También intentaron derribar otro helicóptero, pero fallaron. Después del accidente, los sicarios del CJNG intentaron derribar a los pasajeros sobrevivientes. Sin embargo, llegaron refuerzos militares por aire, lo que impidió que los sicarios llegaran al lugar del accidente y los obligó a retirarse.
9 pasajeros del helicóptero murieron debido al ataque. 8 de ellos eran miembros del ejército mexicano y 1 de la Policía Federal. Algunos de los soldados que murieron formaban parte del Cuerpo de Fuerzas Especiales, una unidad de fuerzas especiales de élite del ejército. Los demás pasajeros fueron trasladados a hospitales militares regionales de Guadalajara para recibir atención médica. No se hizo pública la condición de los heridos. Muerte de militares. El día del ataque, el gobierno mexicano informó que 3 militares perdieron la vida y 3 soldados estaban desaparecidos. Además, 12 pasajeros, 10 del ejército y 2 de la Policía Federal resultaron heridos. La búsqueda inicial se realizó en un radio de 100 metros, pero se amplió al no encontrar a los soldados desaparecidos. El 4 de mayo, el gobierno localizó los cuerpos de las víctimas, identificados mediante pruebas de ADN, debido al impacto de la explosión, elevando el número de muertos a 6. El 6 de mayo, un 7º pasajero del ejército murió a causa de las heridas. Al día siguiente, también falleció un pasajero de la Policía Federal. El 10 de mayo, la 9ª víctima, un soldado del ejército, murió en el hospital. 4 pasajeros fueron dados de alta, mientras que 5 permanecieron hospitalizados. Número 4. Tras el ataque del helicóptero. La policía y el ejército acordonaron la zona y realizaron una búsqueda exhaustiva. Encontraron 4 vehículos abandonados que se cree pertenecen a los atacantes y que contenían uniformes militares con insignias de alto mando de las fuerzas especiales del CIANG. No se realizaron arrestos de inmediato. El ejército confiscó varias armas, incluidos fusiles de asalto, pistolas, lanzacohetes, misiles lanzacohetes, granadas, numerosas municiones y otros artículos ilegales. También se incautaron de equipos de comunicación, chalecos antibalas y 9 vehículos, uno de ellos equipado con lanzacohetes. Estos objetos fueron entregados a SATO, la Agencia Anticrimen Organizado de México. En el lugar del accidente, los soldados hicieron una cruz con alambres y la ataron a un árbol para honrar a sus compañeros caídos. El humo del helicóptero se mantuvo durante horas y los escombros se dispersaron hasta 250 metros de distancia. El ejército llegó al lugar del accidente unas 24 horas después para recolectar evidencia forense y establecer puntos de control alrededor de Villa Purificación, revisando vehículos, entrando y saliendo de la ciudad. También patrullaron pueblos y carreteras cercanas en busca de sospechosos. La violencia estalló en 25 municipios de Jalisco y 4 estados circundantes: Cali, Nayarit, Michoacán y Guanajuato. El CIANG secuestró 39 vehículos, incendió 36 de ellos y estableció retenes. Testigos informaron que miembros del CIANG amenazaron a los conductores, secuestraron sus vehículos, los rociaron con gasolina y les prendieron fuego. Esta táctica tenía como objetivo confundir y detener a las fuerzas de seguridad. Los ataques afectaron a miles de personas que quedaron atrapadas en carreteras y calles. Guadalajara y su área metropolitana se vieron particularmente afectadas. Los civiles compartieron videos y fotografías de los vehículos en llamas en las redes sociales y los funcionarios del gobierno utilizaron estas plataformas para informar y advertir al público. El gobierno instó a la población a evitar difundir rumores y confiar únicamente en la información oficial. La gravedad de los ataques llevó al gobierno de Jalisco a activar una alerta roja que indicaba un alto nivel de peligro. El gobernador Jorge Aristóteles Sandoval Quinientosíaz coordinó esfuerzos con el gobierno federal e informó al presidente Enrique Peña Nieto sobre los ataques. Al final del día se restableció la normalidad, pero se recomendó a los ciudadanos que se quedaran en sus casas. La alerta roja se prolongó hasta el 3 de mayo, seguida de una fase de seguridad preventiva. El gobernador aclaró que la presencia de las fuerzas federales no significa que el Estado esté siendo militarizado. Enfrentamientos adicionales provocaron la muerte de 8 presuntos miembros del CIANG y un policía estatal, y varios agentes resultaron heridos en Jalisco y otros estados. El día de los ataques, el consulado estadounidense en Guadalajara emitió advertencias de seguridad a través de Facebook y su sitio web, informando de bloqueos e incendios en Jalisco y Colima.
Recomendó a los empleados que se quedaran en casa y advirtió a los turistas estadounidenses que evitaran visitar la zona y siguieran los anuncios del gobierno mexicano. El consulado reabrió sus puertas el 4 de mayo y animó a los ciudadanos estadounidenses a consultar la página de alertas y advertencias del Departamento de Estado. La embajada canadiense también recomendó a los canadienses que se quedaran en casa y limitaran las actividades al aire libre. Condolencias y honores el 1 de mayo a las 13:00 horas. Número 5. El presidente de la República, Pedro Nieto, anunció en redes sociales el ataque con helicópteros, expresó su pesar por los soldados que murieron en el cumplimiento de su deber y agradeció a las fuerzas federales por su valentía en la lucha contra el crimen organizado. El gobierno planeó una ceremonia para honrar a los soldados caídos. Osorio Chong y varios altos oficiales del Ejército y de la Fuerza Aérea también expresaron sus condolencias a las familias. En los días siguientes, el presidente Peña Nieto se reunió en privado con las familias de las víctimas. El 4 de mayo, el gobierno celebró una ceremonia en el Campo Marte de la Ciudad de México, donde Peña Nieto encabezó una ceremonia de entrega de la bandera con voluntarios del servicio militar. Elogió a las Fuerzas Armadas mexicanas por arriesgar sus vidas para mantener la paz en México y dijo que los ataques del crimen organizado solo fortalecieron la determinación del gobierno. Mencionó que la mayoría de los criminales más buscados de México habían sido arrestados o asesinados. 2 días después, Peña Nieto asistió a otra ceremonia en el campo militar, una junto al general Miguel Ángel Aguirre Lara. Ofreció sus condolencias a las familias y les entregó una bandera mexicana. El 7 de mayo. En una entrevista en el Foro Económico Mundial en la Riviera, Maya Sandoval 500 Díaz calificó los ataques del 1 de mayo como actos de vandalismo, no de narcoterrorismo. Explicó que el narcoterrorismo no es un término legal en la legislación mexicana. Dijo que los detenidos estaban bajo la influencia de narcóticos y que habían recibido dinero para cometer los ataques. Cuando se le preguntó sobre el ataque del helicóptero, dijo que era diferente a los bloqueos y los incendios provocados en Jalisco. Sandoval 500 Díaz enfatizó que el gobierno no pretende restarle importancia a los hechos al no calificarlos de actos terroristas. Explicó que el CJANG instaló retenes para generar caos y frenar la aplicación de la ley, lo que permitió que los miembros del CJANG escaparan. Atribuyó la violencia a la fragmentación de los grupos del crimen organizado en Jalisco y zonas aledañas. Sus comentarios fueron criticados y algunos medios sugirieron que el gobierno no estaba tomando en serio el ataque. El 8 de mayo, presuntos miembros del CJANG colocaron una pancarta amenazante cerca del monumento a los héroes de Alos Nino en Atlán. La pancarta advertía a las fuerzas federales que abandonaran la ciudad en el plazo de 1 mes o se enfrentarían a la violencia. El gobierno tomó en serio la amenaza y aumentó la seguridad en Atlán, la región costera de Jalisco y la zona sur del estado. La pancarta estaba firmada por 4 presuntos líderes del CJANG, conocidos por los alias 502457, Jopo y Vaquero. Estas pancartas suelen ser utilizadas por los grupos del crimen organizado como propaganda. El 10 de mayo, las fuerzas federales regresaron a Villa Purificación, lugar del ataque, con varios helicópteros y tropas terrestres adicionales. El 11 de mayo, el gobernador Sandoval 500 Díaz sostuvo una reunión en El Grullo con alcaldes de 2 regiones de Jalisco. También asistieron el secretario general de Jalisco, Roberto 50 López Lara, y el general del Ejército Miguel Gustavo González Cruz. Afuera de la reunión, francotiradores de la policía se apostaron en los tejados cercanos y el ejército instaló un puesto de control en la entrada del pueblo. Sandoval 500 Díaz informó a los alcaldes que la policía del estado de Jalisco asumiría las funciones de la policía municipal debido a su falta de recursos para hacer frente al crimen organizado. El 8 de junio, el ejército ascendió póstumamente a 8 miembros que murieron en el ataque del helicóptero. Entre los ascensos se encuentran 2 capitanes de infantería del ejército, un piloto de la Fuerza Aérea, un teniente de infantería del ejército, un subteniente de la Fuerza Aérea, 2 sargentos de infantería de 2º grado del ejército y otro miembro de la Fuerza Aérea.
También fue ascendido otro miembro de la policía militar que murió en un incidente separado en Tamaulipas. Esta acción fue aprobada por Salvador Cienfuegos Cepeda, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional. Las promociones tenían como objetivo reconocer el excepcional servicio de los soldados y brindar apoyo a sus familias. El 23 de diciembre, el presidente Peña Nieto otorgó una medalla por su valentía a Iván Morales Corrales, uno de los sobrevivientes del ataque. Morales sufrió quemaduras graves en el 70% de su cuerpo y estuvo a punto de morir. La ceremonia se llevó a cabo en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México, con la asistencia de más de 10 miembros del PF y la familia de la víctima. Número 6. Tras los ataques del 1 de mayo. El gobierno arrestó a 19 personas sospechosas de estar involucradas. Un sospechoso resultó herido durante un tiroteo con un oficial de policía del estado de Jalisco y fue arrestado mientras estaba en el hospital. El agente había recibido un disparo tras secuestrar y prender fuego a un vehículo. El agente resultó herido, pero se encuentra estable. Unos días después, el gobierno confirmó que solo 11 sospechosos seguían detenidos, entre ellos un menor de edad. El procurador general de Jalisco, Luis Carlos Nigera Gutiérrez de Velasco, informó que los otros 8 detenidos fueron liberados tras ser declarados inocentes. De los 11 detenidos restantes, 6 fueron acusados de terrorismo y delincuencia organizada por participar en secuestros de vehículos e incendios provocados. Otros 4 fueron acusados de robo de petróleo para provocar incendios. El 6 de mayo, la PGR acusó formalmente a 5 sospechosos de posesión ilegal de armas de fuego militares, intento de homicidio y participación en el crimen organizado. Al día siguiente, un juez ordenó la liberación de 3 sospechosos, afirmando que fueron arrestados ilegalmente y se les negó su derecho a un abogado durante sus confesiones. El 22 de julio, otro sospechoso fue arrestado en Tlaquepaque por su presunta participación en los ataques del 1 de mayo. El 15 de mayo, el gobierno de Jalisco desarmó a las policías municipales de Villa Purificación y Unión de Tula. Villa Purificación contaba con 19 policías y un jefe de policía, mientras que Unión de Tula contaba con 11 policías y un jefe de policía. Todos fueron convocados a comparecer ante un tribunal. El gobierno estatal tiene la facultad legal de desarmar a las fuerzas municipales, ya que puede otorgar y revocar licencias para portar armas, explicó el gobernador Sandoval, quien explicó que este procedimiento no violento duró 3 horas y se realizó como parte de las medidas propuestas para contrarrestar el operativo Jalisco en los atentados del 1 de mayo. También mencionó que el Estado detectó que grupos del crimen organizado se habían infiltrado en la policía. Alrededor de 150 funcionarios estatales fueron desarmados. El comisionado de seguridad de Jalisco, Francisco Alejandro Solorio Arechiga, dijo que se recuperaron 36 rifles, 46 pistolas y 9 vehículos en los 2 poblados. Las tareas de seguridad pública quedaron a cargo de las autoridades estatales y federales. El 18 de noviembre, las autoridades federales arrestaron a Iván Cazarín Molina, también conocido como El Tanque, en Tlajomoco de Zúñiga, por su presunta participación en el ataque con helicóptero al edificio donde fue arrestado. Las autoridades confiscaron 4 rifles de asalto, 3 pistolas, un paquete de cocaína, 4 vehículos y equipo de comunicación por radio. Se decía que El Tanque era un líder de alto rango del CJANG, que reportaba directamente a El Mencho. La policía creía que sus operaciones estaban basadas en Guadalajara, donde utilizaba el dinero obtenido del lavado de dinero para actividades delictivas, incluido el narcotráfico, la extorsión, el robo de petróleo y los homicidios en Jalisco y Veracruz. Antes de su arresto, la policía realizó varias operaciones encubiertas durante 6 meses y finalmente descubrió que frecuentaba un lugar utilizado por el CJANG. Durante la redada, no se dispararon disparos porque El Tanque y sus cómplices estaban bebiendo y no estaban preparados para defenderse. El 2 de agosto de 2018, el gobierno mexicano arrestó a 6 personas por su presunta participación en el ataque del helicóptero. Número 7. En la emboscada en Oacotlán. Los hombres fueron detenidos en un rancho en Jalisco que se cree es propiedad del CJANG y que se utiliza como centro de distribución. Renato Salas Heredia, comisionado del CN,
dijo que estos hombres eran parte de la cúpula del CJ. Círculo íntimo. Las detenciones fueron parte de un esfuerzo de la PF conocido como Operación Escudo Titán. Ese mismo día, la PF también detuvo a 8 miembros del COANG en Quintana Roo. Las fuerzas de seguridad consideraban que tanto Jalisco como Quintana Roo eran importantes centros de operaciones del COANG. En ambas escenas del crimen se confiscaron varios vehículos y municiones. Después de los ataques del 1 de mayo, el gobierno mexicano se centró en capturar a El Mencho. El presidente Peña Nieto dijo que el COANG sería tratado de manera similar a otros capos del narcotráfico después de los sensacionales actos de violencia. El jefe del CN, Rubito García, afirmó que el gobierno estaba concentrando esfuerzos en capturar a El Mencho. La reacción del gobierno fue intensa porque los ataques no tenían precedentes. Los investigadores creen que el CJNG pudo llevar a cabo los ataques debido a su conocimiento y control territorial y su capacidad para gestionar recursos, logística e inteligencia. También se sospechaba que el COANG contaba con soldados rasos bien entrenados con formación policial y militar que utilizaron tácticas paramilitares durante los ataques. Sin embargo, el foco cambió el 15 de julio de 2016 cuando Joaquín El Chapo Guzmán, líder del cártel de Sinaloa, escapó de prisión. Una vez más, este hecho puso en aprietos al gobierno mexicano, que se concentró en recapturar a El Chapo. Este cambio le permitió a El Mencho y al CANG reevaluar sus métodos violentos contra las fuerzas de seguridad. Con el tiempo, el número de emboscadas y ataques a las fuerzas del orden disminuyó y el CANG se concentró más en combatir a los grupos criminales rivales y proteger su territorio.